Y siempre, Muy lindo. siempre vienen las palabras de ánimo, aliento, porque creo que no hay días en los que uno no pueda decir, necesito palabras de aliento, ánimo para enfrentar este día, este momento, esta situación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a pasar ahora eh, a la lectura de la palabra. Vamos a el libro de Hebreos. Eh, Estábamos en el capítulo 3, versículo, vamos a empezar desde el 14 y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 13. ¿Sí? Hasta el 4:13 vamos a leer desde el 3:14. Ahí está. Les invito a que los que se animen lean 3 o 4 versículos, 3, así tenemos la oportunidad de dejarles más a otros, 3 versículos, después otro que lea 3 versículos y así. ¿Eh? Desde Hebreos 3:14 hasta el 4:13. Si se pasan, no importa. Leo yo, Bueno, leyendo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Puedo seguir? Del sí, 17 al 19. sí. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hola a todos los que no había saludado, que era, creo, la gran mayoría. Qué lindo escuchar la palabra de Dios leída por distintas voces. No sé si a ustedes también les emociona como a mí. Eh, y qué lectores que tenemos, ¿eh? Envidia de varios periodistas y varias radios. Pero lo más lindo de todo es que podemos leer la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con los dos últimos versículos que justamente habla de la palabra de Dios. Los últimos dos versículos que leyó ahí Sabri, que habla de lo que son dos versículos muy conocidos, habla de lo que puede lograr la palabra de Dios. Y la palabra de Dios justamente hace esto, nos saca al descubierto tal cual somos. Vieron, muchas veces uso esta ilustración de que por ahí tenemos el disfraz de cristianos puesto, ¿no? Entonces el domingo nos ponemos el disfraz de cristianos, con el que nos mostramos lindos, nos mostramos fieles, nos mostramos que no decimos malas palabras, nos mostramos que hablamos cosas lindas y sonreímos y hay bien de los demás, y todos ven y dicen, ah, qué vida perfecta que lleva este cristiano. Pero lo que hace la palabra de Dios es sacarnos ese disfraz y mostrarnos tal cual somos, mostrar o mostrarle o mostrarnos tal cual somos, y principalmente a Dios. Por eso Dios puede decir todo lo que viene diciendo los versículos anteriores. Queríamos que empezáramos con estos dos versículos porque son la clave de todos los versículos anteriores. Realmente, ¿cómo sabe el Señor que tenemos endurecidos los corazones? Porque la palabra de Dios penetra y ve de qué está hecho nuestro corazón. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es algo que también ahí menciona que es algo vivo, tiene vida. Entonces, la palabra de Dios conmigo va a ser de una forma o va a hablar de una forma, pero con usted va a hablar de otra y con vos va a hablar de otra, porque es viva. Y la palabra de Dios, al ser viva, puede leer lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, aconsejarnos y ayudarnos a cambiar y mostrarnos tal cual somos. Qué impresionante eso, ¿no? Y lo podemos ver porque muchas veces nosotros cuando tiramos el versículo a la manchanta, como dicen algunos, cada uno lo agarra de una forma, ¿no? Y lo que significa y lo que implica en su vida ese versículo, y vemos nosotros con la palabra de Dios aplicada también, por ejemplo, cuando estudiamos el libro Una vida con propósito, vemos cómo impacta los versículos o este texto diferente en cada uno. Por eso es tan lindo y tan enriquecedoras las reuniones en las que cada uno de nosotros puede compartir lo que impacta. El miércoles cuando termina Lili de exponer hay varios infiltrados acá en la reunión femenina, como verán, ¿no? Yo lo admito y otros también lo admiten, que después entran a compartir lo que significó, sí, seguro que vos no, lo que significó en cada uno ese texto, también qué enriquecedor, ¿no? Y bueno, eso tiene la palabra de Dios, que nos muestra cómo somos cada uno de nosotros y nos transparenta. Ahora, vayamos al comienzo de la lectura de hoy. Habíamos leído porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio,
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esto ya lo habíamos visto porque lo viene repitiendo en el capítulo 3, de cuando el pueblo se quejó contra Dios, contra Moisés, y en vez de esperar ser pacientes para recibir la bendición que estaba preparada, fueron en contra de Dios, le echaron en cara, se quejaron, y bueno, eso les significó eh, perder la posibilidad de entrar al descanso, al reposo, que ahí sigue mencionando. Endurecieron sus corazones, perdieron la posibilidad de entrar a la tierra prometida y murieron en el desierto. Perdieron la posibilidad de obtener el descanso y el reposo que Dios les había permitido, que Dios les había preparado. Noten que este versículo, no endurezcáis vuestro corazón, varias veces lo va repitiendo en cada uno de los capítulos de los pasajes. En el Salmo que he citado, del Salmo 95, versículos 7 y 8, que dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto. Ahí nos da el dato justo que habíamos comparado ahí en Éxodo, el momento justo en que allí en Meriba el pueblo se quejó y luego Moisés golpeó la piedra, la peña de Horeb, símbolo del Señor Jesús, el cual brotó agua que les dio vida. Bueno, antes de eso, por no haber tenido paciencia, se quejaron, protestaron y se ganaron este apercibimiento, que hoy también está la posibilidad de perdernos también, de entrar en el reposo, por quejarnos, desobedecer y no esperar y fallar nuestra fe, que lo vemos bien ahora cuando entremos al capítulo 4. Esto, como ya lo vimos mucho, sirve a modo de repaso estos versículos. ¿Y con quién estuvo el disgusto? Él, hablando de Dios, ¿no? ¿Con quién estuvo él disgustado? Versículo 16, perdón. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Después vemos que en parte la promesa está, en parte porque hay una promesa temporal y una promesa escatológica en cuanto al reposo. Una promesa temporal porque ellos, después de haber conquistado, cuando uno ve después de Deuteronomio, cuando viene Josué y todos los todos los profetas, uno ve que tienen tiempos de reposo. Cuando estudiábamos Amós, veíamos que el pueblo estaba disfrutando de riquezas, de reposo, de paz, de todo, pero eso les provocó que se olvidaran de Dios. Entonces había una parte de la promesa temporal y otra promesa eterna. Vayamos al 4. Y acá ya van a empezar a participar ustedes. Me voy a callar un ratito. Porque van a aparecer 3 palabras que tenemos que meditar sí o sí en ellas. Una palabra, reposo. Otra palabra, fe. ¿Sí? Y otra palabra, promesa. Son 3 palabras que van a aparecer en estos versículos, que quisiera que pensemos en esas 3 palabras. Promesa, reposo y paz, y fe, perdón, fe. No sé si había dicho paz antes. La otra palabra es fe. Versículo 1 del capítulo 4.
temamos, pues, se ve que estoy con sed, ¿no? La salamandra me está secando la lengua. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien, ahora, ¿quién se anima a decir a qué se refiere con la palabra promesa, a qué se refiere al hablar de reposo y a qué se refiere al hablar de fe? A ver, vayamos debatiendo entre todos. Sí, ya sé que algunos piensan, podría preguntar algo fácil, ¿no? ¿Podés repetir la pregunta? Sí, ¿qué significan la palabra reposo? ¿A qué hacen referencia la palabra reposo? Porque viste que dice ahí, eh, habla de una promesa de reposo. ¿A qué se refiere con promesa? ¿A qué se refiere con el reposo? ¿Y a qué se refiere con fe? Bueno, ahí la palabra promesa, lógicamente, como tú estuviste comentando, es una referencia histórica aquí, la escritura de lo que sucedió con Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto salió de Egipto con una promesa. Y la promesa era, por supuesto, la liberación de esclavitud y la tierra prometida. Él le dijo, les tengo preparada una tierra, es decir, toda una serie de promesas de grandes bendiciones, y en referencia a la tierra decía una tierra que fluye leche y miel. Es decir, les pintaba, les describía una tierra de gran bendición, un lugar maravilloso donde iban a poder disfrutar de todo lo que no lo pudieron hacer en la tierra de Egipto. Es decir, ellos salieron con una promesa. Entonces eso lo traslada históricamente a la actualidad. Por eso dice, si oyere hoy su voz. Y da a entender allí como que hay una nueva promesa similar a esta, o mejor dicho, una promesa mejor todavía, porque la promesa primera de Israel prometía un reposo. Y el reposo estaba simbolizado por esa tierra prometida. Y bueno, esta nueva promesa, podemos decir, también tiene un reposo, que es llamado allí el reposo de Dios, y allí parece como compararlo con el momento en que Dios reposó de sus obras. Como dice que luego de haber creado todas las cosas, Dios reposó, descansó de sus obras, y hay como una invitación de parte de Dios a entrar a ese nuevo reposo de Dios. ¿No es cierto? Hay muchos estudiosos que tratan de alguna forma de describir a qué se refiere, pero da a entender como que Dios está invitando a disfrutar de su descanso, ¿eh? A disfrutar de lo que Él está disfrutando. Esa sería un poco la descripción de este nuevo reposo. Bueno, aparte yo quiero hacer una referencia también, me parece importante, con respecto a la interpretación del libro de Hebreos. Creo que algo hice referencia el viernes pasado. Hay dos interpretaciones con respecto a esta escritura. Hay hermanos que entienden que esta escritura está dirigida a creyentes, exclusivamente creyentes. No hay ninguna posibilidad, ningún pasaje bíblico. Este pasaje es bastante complicado, y muchísimo más complicado lo vamos a tener más adelante cuando entremos sobre todo el capítulo 6, versos 4 y 6, que ya se los adelanto para que lo vayan mirando, porque ahí se pone muy difícil, uno de los pasajes más difíciles que hay en la Biblia, porque incluso hasta daría a entender para algunos que la salvación se pierde, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que no es así. Pero la interpretación de algunos que aquí no hay posibilidad de que esta escritura esté dirigida a inconverso, a profesante o algo así, sino solamente a creyente. Lo interpretan así, esta escritura le dan una vueltita como para poder aplicarlo a los creyentes. Pero hay otra interpretación en la cual yo me adhiero,
a que esta escritura está dirigida a judíos, entre los cuales había lógicamente cristianos, y había otros dudosos. O sea, no se sabía muy bien si eran o no creyentes, y a los dudosos se está apuntando. Por eso dice, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. A alguno de ustedes parezca, dice, parezca no haberlo alcanzado. Por eso dice al comenzar, temamos, esta palabra que hay que analizarlo, esto, temamos, es decir, tal como diciendo, cuidado, cuidadito con ustedes, porque puede ser y puede ocurrir que tal vez a alguno crea que realmente es de Cristo, crea que realmente es salvo, crea que realmente tiene la salvación, pero no es así. Entonces, hay esa aplicación, ¿no es cierto? Que la misma historia no vaya a ser cosa que se esté repitiendo otra vez. Y lo mismo que ocurrió en Egipto, que cuando llegaron a los límites de la tierra prometida, no entraron y no entraron por incredulidad, lo mismo esté ocurriendo ahora. Que haya muchos que se creen que son creyentes, que son de Cristo y no lo son y no han entrado. Y no han entrado, dice, a su reposo, a este nuevo reposo que Dios ha preparado, que es el descanso y el reposo de la salvación. Por eso yo creo que ahí están las dos promesas, ¿no es cierto? La vieja promesa de la tierra prometida y esta nueva promesa que es la promesa del reposo de Dios en la salvación eterna. Bien, gracias Sergio. Bueno, ¿sabés lo feliz que me pone cuando adelantan versículos? Es como cuando te cuentan el final de una película, ¿viste? A ver los Godoy, ¿quién habla ahí? Hola, buenas noches, Araceli. Sí, me di cuenta. Guac. Sí, acá estaba buscando en el diccionario de Wycliffe. Sí, muy bien. Y dice que una de las referencias que habla es sobre Mateo 11:28, cuando Cristo dice, venid a mí todos los cansados, que yo los haré descansar, o sea, reposarán. Y dice que este pasaje de Hebreo justamente está relacionado con eso, porque dice que la promesa de reposo de Cristo es para los que vienen a Él. El reposo que Jesús ofrecía contrastaba con la pesada carga de las obras que imponía la justicia y las enseñanzas legalistas de los fariseos. O sea, como que era para descansar justamente de toda esa carga que ponía el mismo hombre, porque no podíamos alcanzar la salvación, y la única forma de descansar es sabiendo que Cristo muere en la cruz, para que nosotros podamos tener el día de mañana la salvación, como decía Sergio, porque después dice que lo une mucho con la parte de Apocalipsis. Dice, finalmente los creyentes que completen su labor terrenal entran en el reposo que aparece en Apocalipsis. Eso es todo. Bien. ¿Quién más quiere aportar al respecto? Hasta ahora tenemos dos líneas de interpretación del mismo versículo, ¿no? Con dos significados no contrarios en absoluto, sino complementarios en cuanto a lo que es reposo. ¿Quién Hola Andrés, hace, Marcelo? vos hablaste de la fe también, ¿no? Y estaba leyendo algo que decía que las peregrinaciones en el desierto de Israel, ¿no? Representan la experiencia de los creyentes que no se apropiaron de su herencia espiritual en Cristo, que dudan de la palabra de Dios y que viven en rebeldía y incredulidad. Así como Dios estuvo con ellos en el desierto, Dios está con ellos como estuvo con Israel, digamos, pero no gozan de la plenitud de las bendiciones de Dios. Están fuera de Egipto, pero no han entrado aún a Canaán, que es la tierra prometida. Me llamó la atención eso, ¿no? Porque ahí habla de la incredulidad, ¿no? Y esta es una imagen de intranquilidad en la vida del creyente, ¿eh? Y por eso después invita al reposo, ¿no? El reposo de Canaán para Israel es una imagen del reposo espiritual que encontramos en Cristo cuando nos entregamos a Él. Por eso tiene que ver con lo que decía Sergio, ¿no? De una entrega
hay gente que tal vez está y que dice que es de Cristo y no lo es todavía, ¿no? Y creo que acá hace alusión a esto que mencioné. Bien, gracias. ¿Quién más tiene algo para aportar? Fíjense cómo se va completando la idea. Ya después vamos a hacer un resumen de todo lo que se va diciendo. Porque, fíjense, ¿alguien tiene algo más para agregar o seguimos? Por eso estaba bueno leer el pasaje, los últimos dos versículos que leímos al principio. Creo que hice un trabalengua. Espero que se haya entendido. Dicen a buen entendedor pocas palabras. Por eso empezamos con Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, ¿por qué? Porque todo el tiempo el filtro de todo es la palabra de Dios. Entonces, dice acá que por sí misma, ya sea el escuchar la palabra de Dios como lo escuchó el pueblo de Israel, el conocer la palabra de Dios como la conoció el pueblo de Israel y como la conoce hoy la iglesia, porque hasta en las películas seculares se utiliza la palabra de Dios. Así hay muchos que conocen la palabra de Dios, pero termina el versículo 2 diciendo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo de Dios escuchaba a Dios directamente, que es parte de lo que decía recién Marcelo, pero como no tuvieron fe en la palabra, sí la conocían, sí la escuchaban, sí la repetían, sí se la sabían de memoria, sí la tenían escrita en las paredes, en la frente, en todos lados, pero no estaba la fe, no estaba la fe. Entonces, al fallar la fe, se perdieron de todo. ¿Se perdieron de qué? ¿De qué descanso se perdieron? Parte de la entrada a la tierra prometida, pero parte del estar protegidos y acompañados y seguros bajo la poderosa mano de Dios. Como dice ahí el Salmo 95, del 95:11, que es este salmo que tanto se cita acá, que dice que no entrarían en mi reposo. Y para la iglesia, a la que el escritor a los hebreos está también hablándoles, también nos está hablando de eso. Y nos está diciendo estas dos cosas. Primero le está hablando porque habíamos llegado a esta conclusión, que toda la Biblia le habla a todos, al inconverso, al cristiano enfriado y al cristiano verdadero. Entonces, acá hay palabras para los inconversos. Tengan cuidado, no vaya a ser que se pierdan de entrar a la vida eterna. Pero también nos está hablando a los cristianos enfriados, que nos dice, tengan cuidado, no vaya a ser que por estar en el mundo no estés tomando el reposo prometido para mis hijos, que dice Dios, que es parte de lo que Araceli dijo, que el Señor dijo ahí en Mateo 11:29, hallaréis descanso para vuestras almas. El que está cerca del Señor, no importa que haya COVID, no importa que haya crisis, no importa que haya persecución, el cristiano que está firme en la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo y con toda la fe, encuentra descanso en el Señor. Entonces, como dice, voy a emular a Ever. Hay un himno, como dice siempre Ever, hay un himno que dice, ¿no? ¿Qué cimiento habrá sobre el cual fundar una casa que pueda soportar ruda tempestad que ha de venir, pero, pero firme, ya se me fue, pero va a quedar firme sobre la roca? Entonces, cuando tenemos fe, tenemos descanso. Cuando decae nuestra fe, chau el descanso, vienen las preocupaciones, vienen las incertidumbres, vienen
las tristezas, las depresiones y un montón de cosas. Hasta que nos vuelve a caer la ficha de decir, no, voy a estar cerca del Señor y vamos a andar mejor. Pero no es que me lo contaron a esto. Esto es una constante en mi vida. Cuando estoy cerca del Señor es cuando menos miro al mundo y menos me preocupo y me resbala todo. Pero cuanto más me alejo del Señor es cuando empiezan a venir las preocupaciones, que no llegamos a fin de mes, que voy a usar el triple barbijo y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, qué interesante mirarlo de esta forma, esta doble interpretación. Cuando habla de, de la futura promesa, pero de esa futura promesa hoy ya la tenemos con nosotros. Entonces ya ir disfrutándola. Y después dice, también muy interesante el versículo 1, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y eso también llama la atención, ¿no? El cómo lo dice ahí. Porque es como si nos dijeran a nosotros, todos los que hoy estamos acá, 15 pantallas y tal vez más personas, y nos está diciendo, che, ustedes tienen la salvación y tienen las promesas y encuentran descanso en Dios, pero parece como que algunos de ustedes no tuvieran la salvación. ¿Qué está pasando ahí? Por eso la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, porque el que no Señor nos descansan en Dios, conoce. ¿Cómo, Chelo? que tienen la palabra, pero tampoco descansan en Dios. O sea, sería. Sí, tal cual. Y tienen la salvación también, ¿eh? Porque muchos de nosotros tenemos la salvación y así todo no encontramos el descanso y el reposo. ¿Por qué es eso? Y porque por ahí tenemos un pie en el mundo y un pie en el cielo. Entonces hay veces que nos inclinamos más para un lado y otros más para el otro, pero no porque seamos raros, sino porque somos personas y hasta alcanzar la madurez y la perfección vamos a tener esas luchas. Y parte de eso lo vimos el lunes pasado. Así que bueno, hermanos, qué lindo llamado a decir, estamos tristes, estamos preocupados, estamos desanimados, busquemos descanso, busquemos el descanso en el Señor y Él nos va a dar. Y bueno, y después están los otros, ¿no? Que menciona ahí, que se les anuncia las buenas nuevas, pero no la aprovechan, ¿eh? No la aprovechan y se van al infierno. Nunca van a encontrar descanso. Entonces, Andrés, vos mencionaste Mateo 11:29, ¿no? Y sí, Araceli había mencionado Mateo 11:28, que hace alusión al descanso o al reposo de la salvación que mencionó Sergio anteriormente, pero en el 29, fíjense si querés lo leo, sí, léelo. en el 30, es interesante lo que dice el Señor, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Y esto hace alusión a otro reposo, que es el reposo de la sumisión, según un autor, ¿viste? Que es como decir, bueno, lo que ya sabés lo tenés que poner en práctica, y disfrutar del descanso que yo te estoy dando, porque ya te di la salvación, pero ahora en ese sometimiento vos vas a hallar reposo a través de la obediencia a mi palabra, ¿no? Ese es otro tipo de reposo que está reflejado en estas palabras que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, el modelo para entrar en ese reposo, ese descanso y disfrutar de esa invitación que hizo en el versículo 28, es este, ¿no? Es el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Y obviamente que eso habla del carácter, no solamente del Señor, sino que también habla del carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos. A la hora de dejar que la palabra de Dios sea como una espada de dos filos, que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y como dice el versículo 13, todo lo que
está en nuestro corazón, está manifiesto ante la presencia de Dios. Así que Dios sabe cuáles son nuestras intenciones y conoce nuestros corazones. Entonces, entrar en el reposo de esta sumisión, primero es disfrutar de la paz de Dios, también es disfrutar de la paz que Dios nos da, ¿no? y entramos en el reposo por la fe que tenemos en Cristo, ¿no? Así que es como que ahí se cierra la idea también de todo eso. Tal cual, es lo que justo iba a aportar ahí. La obediencia que mencionas, el descanso, el reposo y la vida eterna, viene todo de la mano de la fe, ¿eh? De la mano de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero bueno, más adelante, el libro de Hebreos irá dando cátedras acerca de la fe. Irá dando cátedras. Así que bueno, dejaremos que más adelante nos hable al respecto. Pero ya en el 4.º capítulo empieza a hablar de la fe. Y por primera vez en el libro menciona la palabra promesa. Ambas palabras van a ser recurrentes en todos lados y no tenemos que sacarla de nuestra cabeza porque van de la mano. Promesa y fe. Porque sin fe no creemos en las promesas. Y sin promesas no tenemos fe, porque no tenemos en qué tener fe. Entonces van las dos cosas de la mano. Después sigue diciendo el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí sigue mencionando el Salmo 95. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bien, Dios descansó, Dios reposó en el séptimo día cuando Él había finalizado la obra. Ahora Él ya la finalizó a la obra también de nuestra salvación. Y Él ya preparó todo de antemano, tanto las buenas obras que nosotros haremos, como el cierre de todos los tiempos y como el broche de oro, nuestra salvación y nuestra eterna adoración, todo Él ya lo preparó. Ahora, ¿qué queda por nuestra parte? Una de dos, o preocuparnos y volvernos locos, o encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas y ponerlo en práctica hoy mismo y no bajar los brazos. En eso que decía el Chelo, estos versículos lo completa. En ese combo, el servicio a Dios y la obediencia a Dios es lo que nos va a dar descanso. Así es, cuando nosotros no estamos sirviendo al Señor, estamos preocupados y como barcos sin timón. Pero en cuanto encontramos nuestro propósito en el servicio es cuando más felices estamos, hermanos. Cuando servimos a los demás, cuando servimos al Señor, es cuando estamos completos, ¿eh? Cuando encontramos el verdadero descanso. Pero acá sigue hablando esto de reposo, y en el versículo 9 va a utilizar una palabra, según aparece ahí en el griego, una palabra única que habla sobre justamente el reposo del Sabbat, el reposo haciendo alusión directo a eso. Pero hasta acá habla del descanso, habla de todos esos sinónimos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y acá recién, con esa palabra, habla sobre la promesa hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un reposo en la tierra y ya tuvieron un descanso. Y el que está cerca del Señor encuentra paz, encuentra descanso, encuentra reposo. Pero acá les pone la mirada en otro descanso. Por eso acá va a usar, siempre voy y cotejo, ¿no? Ya les mostré varias veces en la Biblia de acá de la computadora que me da la palabra griega original, y esta palabra es diferente a todas las otras veces que aparece la palabra reposo, que es sabatismos. Y justamente ahí habla sobre del reposo que hace directamente alusión al cielo. ¿eh? Entonces, por eso él les decía, ahora tienen descanso, ahora pueden encontrar el reposo, ya sea en la tierra o ya sea el descanso que Dios nos da a diario. Pero hay también un reposo que viene más allá, que son las promesas celestiales, al cual todos debemos apuntar y nunca tenemos que perder de vista. Porque sí hay momentos de tribulaciones, de dolor, de sufrimiento acá en la tierra. No podemos negar eso. Entonces el reposo y el descanso completo todavía no lo tenemos, pero sí algún día lo vamos a tener. Queda un reposo para el pueblo de Dios, mencionado ahí en el 9. Acá yo en mi Biblia tengo una referencia de un versículo que está en Apocalipsis 14:13, y que tiene que ver con esto que estás diciendo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En relación a este versículo que mencionaste ahí en el 9. Bien, tal cual. Y el versículo 10 sigue diciendo, ¿no? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, hermanos, esto lleva una ocupación constante en estar en el reposo hoy y en estar en el reposo mañana. Como empezó bien, y Sergio lo había mencionado bien, temamos pues, temamos pues, porque tal vez esté la posibilidad de que muchos de estos versículos los conozcamos, que sepamos, que cantemos, que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no entremos. Por eso ese llamado también de atención, revisar. Nunca está de más el revisarnos, nunca está de más el usar el microscopio este que se llama palabra de Dios, con el que termina esta serie de versículos, para que justamente no nos desviemos y no perdamos de vista el servicio, el gozo, la salvación y la vida eterna. Terminan estos versículos diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es el que manifiesta, el que está ahí? ¿De quién es la presencia que menciona ahí, ante la cual todas las cosas son manifiestas? ¿Quién es la palabra viva y eficaz? ¿Quién es ante el cual tenemos que dar cuenta? ¿Quién es la palabra en sí? Todo el Señor Jesús. El Señor Jesús. Él es la palabra.
Entonces, fíjense cómo cierra en todo. No le podemos esconder nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, la verdad que hay en nosotros. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que bueno, ¿qué tenemos para agregar en cuanto a todo esto que vimos hoy? Varios versículos vimos, ¿no? Espero no haber ido muy rápido, pero no quería detenernos mucho porque si nos detenemos mucho, como que cortamos la idea general esto del análisis ante la palabra de Dios. Doña Elisa. Y yo descanso y me encanta leer esa parte del reposo de Dios, que es el reposo eterno, que es la esperanza que el Señor nos da, creer en sus promesas. O sea que el cristiano puede vivir en muchas dificultades, pero tiene una esperanza que es el reposo de todo lo que nosotros estamos viviendo aquí en este mundo, y vamos a poder descansar en la presencia de Dios, y eso nos da fuerza para este desierto que estamos cruzando. Amén. Amén. ¿Qué más tenemos para agregar del tema? ¿Ramón? Sí, Andrés. Estaba pensando en el versículo 13 que nos habla y nos anima y esto de examinarnos, ¿no? De que no hay cosa que podamos esconder de ante los ojos de Dios y por ahí podemos también fingir esa fe o el también anhelar o esperar en sus promesas, pero cuando tenemos un corazón incrédulo en algunos aspectos de la vida, ahí también como que nos lleva a pensar y a examinarnos y el decir, bueno, realmente estamos, no hay nada oculto ante los ojos de Dios, ¿no? Como dice el 13, ¿no? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Y el saber de que un día vamos a dar cuenta también nos debe llevar a cada día anhelar esa vida de entrega, de obediencia. Una que estamos, no hay nada oculto a sus ojos, otro que no hay nada que un día vamos a dar cuenta ante los ojos de Dios, ante su presencia, mejor dicho, de aquellas cosas que hicimos y de aquellas cosas que dejamos de hacer. Aquellas cosas que hicimos bien, aquellas cosas que hicimos mal a sabiendas, de todo, absolutamente todo, vamos a dar cuenta delante de Dios. Y bueno, que esta expresión, este texto nos debería desafiar cada día a buscar de agradarle, de honrarle, de servirle y tener esa confianza plena en Él, ¿no? Aguardando, esperando ese día que Él nos permita entrar al día del reposo. A su reposo, perdón. Amén. A ver, ¿quién más tiene algo para aportar? No sé si les queda algo para compartir, no se avergüencen, no sé, Leti, Ivana, Muniro, vos, Pa, eh, Don Raúl, siéntanse en la libertad de aportar, preguntar o No, yo solo, buenas noches. Luciano. Buenas noches, ¿cómo andas, Andrés? No, solamente quería aportar que estuvo muy lindo y que es muy enriquecedor. La verdad que, bueno, hay muchas cosas en las que uno está un poco en el aire, ¿no? Y también escudriñando y aprendiendo y escuchándolo también
al grupo y a los hermanos aprende mucho y bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedor eso, más allá de aportar o no, más bien como oyentes, ¿no? Estuvo muy lindo. Bueno, hermanos, Dios mediante, entonces, no sé si alguien más quiere aportar, si no, la próxima arrancamos desde donde quedamos. Esos que tenían memoria a muy corto plazo. Habíamos quedado, es que me fui en el 13, ¿no? Entonces arrancaríamos desde el 14, quedarían 3 versículos del capítulo 4 para el viernes que viene. Sí, tal cual. Doris. ¿Qué libro estudiábamos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estoy hablando yo? No entendí nada. Como una interferencia, escuché. Ah, digo de quiénes son ustedes. ¿Por qué estoy hablando solamente yo? Ah, con razón no había entendido nada. Bueno, Oh, bueno, ya está Meli ahí, ¿no? Ramón. Sí, dice, que te diga. Sí, está Sí, acá con nosotros. bueno. ¿Cómo le está yendo? Bien. Ahora viene con las arcas llenas. No sé, no trajo ni bolso, nada. Hola, no Bueno, veo. sí, sí. Hola. La vamos a tener, si Dios quiere, en la iglesia, tanto a Meli como a Sabri, que son las dos viajeras. No hay forma de tenerlas quietas a esas chicas, ¿eh? Pero siempre vuelven, ¿eh? Siempre vuelven. Nadie se las robó todavía. Todavía no llegó el dueño de esos corazones. Se ve que están los papás con la escopeta ahí. Bueno, queridos hermanos, no sé si hacemos algún aporte más o finalizamos acá la reunión. Le voy a pedir que algún valiente cierre la reunión con una oración, así ya después nos despedimos. Gracias, Señor, te damos por esta noche que pudimos disfrutar. Agradecemos tu palabra que siempre nos pone en estrecho, nos revela lo que hay en nuestro corazón. A veces no son cosas que te agradan a ti, a veces son cosas que hasta a nosotros no nos agradan. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cambiar, a quitar de en medio de nuestros corazones aquellas cosas que impiden que podamos estar cerca tuyo, que podamos disfrutar de la comunión que tú nos ofreces a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Y Señor, queremos pedirte que tú, que ves nuestros corazones, puedas ayudarnos en medio de nuestras debilidades a ser fuertes, Señor, aun cuando somos débiles, como decía el apóstol, poder ser fuertes porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro consuelo, tú eres el lugar donde nosotros podemos reposar, Señor. Y esa invitación está para nosotros todos los días de la vida, Señor, y queremos acudir, no queremos negarnos a esa invitación que tú nos haces de descansar y de dejar todas nuestras cargas en ti, Señor. Te agradecemos por esta noche que hemos podido escuchar tu palabra. Gracias porque, como decía Luciano, cada viernes nos enriquecemos